Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta asamblea. Feliz año también. Los deseo a todos y a todas. Soy Javier González Zurita, soy responsable de enseñanza pública de UGT Enseñanza País Valenciano. Maika me acompaña también del sindicato y otros compañeros que también están unidos a esta reunión. Y vamos a intentar o a trabajar sobre el tema del decreto de expertos, de profesores expertos y profesores y especialistas, que el jueves pasado pues vimos en un primer momento en la mesa sectorial de educación. También nos acompaña, le hemos dicho que viniera o sea, nos acompañara en esta reunión, al menos por lo menos inicialmente, nuestro compañero Mauro Barea, que es el responsable del sector o del sindicato de enseñanza de función pública, donde también vamos a tener con ellos una cobertura en estos temas y demás, que también formará parte de la mesa sectorial suyas, donde también seguramente este decreto y el desarrollo de vuestro trabajo y vuestras funciones y tareas y reglamentación y condiciones de trabajo, convenios colectivos o alguna otra situación que en un futuro pueda darse, seguramente habrá que negociarla en las mesas de función pública. Yo le doy la palabra a Mauro para que nos salude y bueno, y comenzamos seguida la asamblea con el contenido del decreto. Mauro, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Gracias, Javier. Bienvenidos a todos y todas. Gracias, Javier, Maika, Xavi y resto de compañeros del sector de enseñament de UGT Service Públics del País Valencià. Y simplemente agradeceros la invitación y comentar pues, al personal que esté interesado que no solo el sector de enseñament está en la sectorial para informaros, explicaros, defender vuestros derechos, sino que como sois un colectivo que no, cuando estemos negociando las condiciones de trabajo, régimen jurídico, no queda muy claro. Que podáis ser una especie de, si me permitís, híbrido entre el personal de enseñamiento, el personal de función pública, pues en pública vamos a estar a vuestro lado y también junto con los compañeros de enseñamiento para defender, negociar, informaros, consensuar, matizar todo aquello que respecta a vuestras condiciones de trabajo. Entonces, pues dentro de que la administración educativa nos tendrá que ir aclarando y contando todo esto, nosotros que conocemos el régimen del personal funcionario y personal laboral de función pública, pues en la medida que tengamos que explicar, detallar o defender, pues simplemente que sepáis que estamos ahí, como comentaba Javier, y yo soy la persona que está en las sectoriales de la mesa de función pública, con lo cual también estaremos en esa parte de la mesa con vosotros. Nada más, me quedo a escuchar y estar con vosotros el inicio de la asamblea y reitero, gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauro, por tu presencia aquí. Sabemos que podemos contar contigo para estos menesteres y estas cuestiones y nos hará falta, pues bueno, para ver cómo se desarrolla y la regulación que vamos finalmente a obtener de aquí. Bien, lo primero que os tengo que decir, además de otra cuestión de logística, pues es que vamos a grabar, como ya habéis tenido conocimiento de esta asamblea, para luego poderla analizar y ver con más detalle, o aquellas personas que no la hayan podido seguir, que la puedan conocer y ver. Y también, si que tenéis dudas, preguntas, queréis participar, porque es interesante que nos hagáis aportaciones, pues o bien las máis o las transmitís a través del chat que tenemos incorporado o en la conexión, en la asamblea, o bien levantáis la mano para que Maika, que es la moderadora, una excelente moderadora, pues dirija y organice el debate que podamos hacer. Yo os voy a contar un poco brevemente qué es lo que pasó el jueves, en qué momento estamos de
negociación de vuestras condiciones de trabajo y a partir de ahí, pues abiertos a todas las sugerencias que podamos hacer y tener una asamblea, pues eso, que no sea excesivamente larga y que podamos sacar conclusiones importantes de aquí. Como sabéis, el jueves pasado, pues en la mesa sectorial, en la primera que hemos tenido este año, pues el primer tema que pasó por ella fue el decreto, un decreto que pretende regular las condiciones del profesorado especialista y del profesorado o del profesorado experto o profesionales que expertos del sector productivo para casos de formación profesional y profesorado especialista para el régimen de otras enseñanzas de régimen especial, como puedan ser escuelas oficiales de idioma, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, para ese tipo, enseñanzas muy buenas, musicales también, de licea, bueno, todo ese colectivo de personas que en un momento determinado, pues tenemos un decreto y un real decreto, que es del año, el decreto de aquí, del autonómico, es del 97. Desde entonces aquí ha llovido mucho y han cambiado mucho las condiciones y las circunstancias y vamos a pasar, porque la legislación así lo obliga, de un decreto que regulaba una contratación administrativa para personal, para un profesorado o unos profesionales que se incorporaban al mundo de la educación, pues vamos a sustituir o se va a sustituir esa contratación administrativa por lo que la ley exige desde hace ya tiempo y por lo que se ha declarado desde hace tiempo. Las personas se contratan a través de un régimen más garantista y más protector, que es el régimen laboral, que es la legislación laboral, y esa es fundamentalmente, junto a las distintas leyes educativas y de formación profesional y otras que exigen o que obligan a este cambio de paradigma, lo que obliga a modificar el decreto que tenemos encima de la mesa para sustituir las de la contratación administrativa por una contratación sujeta al régimen laboral. Eso hace que nos planteemos de principio, o por lo menos así lo planteamos en la mesa, que francamente nosotros, una mesa de función pública docente o que tratamos temas de funcionarios, porque en el ámbito nuestro de la Generalitat y en el que nosotros, el sector de enseñanza, nos movemos, no nos movemos en el ámbito de personal laboral de la administración. Nos movemos básicamente o fundamentalmente en el ámbito del funcionariado. Aquí o somos funcionarios, docentes interinos o de carrera, o somos personal laboral. Entonces, esas dos grandes categorías, pues a nosotros, al ámbito al personal docente, nos resulta un poco extraño ese ámbito y ese campo que tiene otros ámbitos de negociación, como ha comentado Mauro hace un momento. Pues eso, hay una mesa personal laboral en la administración autonómica y bueno, también hay otras sectoriales de función pública, de funcionarias de la Administración de la Generalitat, pero tienen una mesa específica de función pública y hay una mesa general que, bueno, que intenta organizar y desarrollar estas sectoriales. Por tanto, ese ámbito más especializado, más específico, creemos que también debe intervenir aquí. Además, esas estructuras, si algún día se implementan o se desarrollan, pues deberían tener unos ámbitos de negociación y unos ámbitos de representación propio y específico. El colectivo que formáis, pues bueno, igual que los profesores, maestros y profesores de religión, que tienen su convenio colectivo, que tienen su comité de empresa, que tienen su representación sindical o su representación legal de esos trabajadores y que negocian sus condiciones de trabajo en el mismo ámbito o una estructura similar o paralela. Consideramos, bueno, desde educación por lo menos, estamos valorando la necesidad de que existieran ese tipo de estructuras que habrá que desarrollar. El decreto que pasó por la mesa, pues lo que hace es, igual que hacía el decreto del 97, establecer las pautas, los criterios generales. Nosotros pues, somos partidarios de un decreto abierto, un decreto lo más abierto y flexible posible, con la finalidad de que, bueno, dentro de él sea ese marco general que regule
cuáles exactamente a funciones y retribuciones y régimen jurídico de contratación y de condiciones y desarrollo de las condiciones de trabajo que debáis tener. Vamos a analizar también detalladamente el decreto o las propuestas que nos formulan junto con el decreto del 97 y todo aquello que estuviera o que pudiera salvarse o conservarse del decreto del 97, pues veremos en qué medida se puede articular o se puede incluir en este decreto de desarrollo. Este decreto de desarrollo, lo primero que nos plantearon el jueves es que inicia ahora su tramitación y ahora el análisis y el estudio y el pase por los diferentes organismos e instituciones en las que tiene que pasar un decreto, y yo creo que todos sois conscientes de ellos, y si no, pues es una reflexión la primera que nos hicieron y la que queremos también trasladar aquí, pues tarda un tiempo en regularse y tarda un tiempo en regularse, no, tarda un tiempo en desarrollarse y en aprobarse. Este decreto, pues se lo han tomado o se lo van a tomar como todos los demás con calma y tenemos un margen o hay un margen de un año que piensan en principio, pues bueno, hacer las cosas lo mejor posible para que tenga su desarrollo y para que se articule de la mejor forma posible, teniendo en cuenta las objeciones que distintas instituciones puedan poner, fundamentalmente el jurídico consultivo, el órgano jurídico consultivo, pueda poner el Consejo Escolar, pueda poner el Consejo Valenciano de la FP, pueda poner las distintas mesas sectoriales de función pública, como estamos hablando. Es decir, en principio deberá pasar, y esa es la idea que nos trasladaron la primera, por todos esos ámbitos y, por tanto, margen de reacción, y es lo importante, tenemos. Margen de reacción tenemos y interesante sería que preparásemos y articulásemos un conjunto de enmiendas que los propios afectados, los que estáis ahora mismo trabajando como profesores y profesoras especialistas y como profesores y profesoras expertas del sector productivo, de cada uno de los sectores productivos, con independencia de la organización de las bolsas y los contratos y toda esta historia que está ahí abierta y que está paralela a este decreto, pues nos hicierais llegar con la finalidad de que, bueno, podamos aportar aquellas medidas, aquellas cuestiones que veáis vosotros interesantes de desarrollar. La estructura que veis en el decreto, pues son los aspectos que la estructura del decreto son los aspectos que habrá que desarrollar y que son interesantes de desarrollar. Lo primero, vamos a hablar de los requisitos o habrá que hablar de qué requisitos. Ahí el problema principal que se planteó y que está abierto es el tema de qué requisitos son exigibles y cuál es la experiencia profesional que debemos incorporar o que se debe incorporar o se debe exigir para poder trabajar como experto del sector productivo, especialista. Ahí parece que quieren unirlo bastante en el decreto nuevo, unirlo bastante a una experiencia profesional que hay que revalidar cada 2 años, que hay que revalidar con cada nueva contratación, con cada nuevo nombramiento que tengamos para podernos contratar. Y bueno, la propuesta que parece ser que es más interesante, que ya estaba en el decreto del 97 y que queremos extender ahora también, porque es la que ha permitido que la mayoría de los que estáis aquí podáis trabajar, pues es contar con una experiencia laboral, lógicamente, pero a lo largo de toda la vida laboral vuestra. Y que también tenga, eso también lo planteamos en la mesa el otro día, que también tenga su importancia la experiencia docente que podáis estar desarrollando. Requisitos y selección va en esa línea. Luego estábamos hablando contratación y extinción de la relación laboral. Ahí también lo que planteamos en principio es dejarlo abierto y creo que finalmente irá por ahí, dejarlo abierto a lo que determine en su momento la legislación laboral, porque no tienen claro si van a ser contratos indefinidos, si van a ser contratos a tiempo parcial,
si van a ser contratos temporales, si van a estar unidos a alguna obra y servicio o a un ciclo determinado o a unos módulos, a una movilidad funcional y a una movilidad más que funcional geográfica, porque habrá centros y tendremos esos módulos y esas enseñanzas que tengáis que desarrollar en distintos centros educativos a lo largo de toda la geografía del país valenciano. Por tanto, la contratación o extinción de la relación laboral, ahí, pues, si lo dejamos abierto, habrá que eliminar en la medida de lo posible contratación administrativa para pasar a una contratación laboral protectora de vuestros derechos, pero sujetándonos en todo momento a la legislación laboral que consideramos que es más protectora. Aquí en el decreto habrá que dejarlo lo suficientemente abierto para que todas esas fórmulas sirvan, salvo que nos digáis lo contrario o salvo que queráis que acotemos en algún sistema de contratación, algunas fórmulas de contratación. Ya estáis viendo la experiencia o estáis pasando por la experiencia de la formación de la bolsa de trabajo y de las contrataciones que ahora mismo os están haciendo y toda la complejidad que el tema lleva. El tema a continuación tenéis en el artículo 8 de funciones. Ahí sí que podemos, bueno, antes de las funciones habla del régimen de incompatibilidades en el artículo 6. Ahí también fue un planteamiento que hicimos. Es importante que consigamos que todos los sectores, todos los ámbitos de la función pública se declare esta actividad como actividad de interés público preferente y que tenga la suficiente protección y abertura para que todas las personas que están trabajando en la administración de la Generalitat o en la administración pública con carácter general puedan tener la posibilidad de aportar y enriquecer con su experiencia. Estamos pensando en el sector de emergencias, por ejemplo, con toda su experiencia, aportar ese trabajo que están desarrollando o sanidad, aportar ese trabajo y esa experiencia al mundo el mundo educativo, a la formación profesional en este caso concreto. Por tanto, ahí la ley de incompatibilidades y el régimen de incompatibilidades dificulta, ahora mismo lo conocéis, mucho la compatibilidad de esta segunda actividad. Prácticamente solamente en la administración local, los compañeros que trabajan en administración local, bomberos fundamentalmente, que trabajan para consorcios o para ayuntamientos, consorcios de diputación o con ayuntamientos son los que tienen prácticamente esa flexibilidad con la compatibilidad que se lo permite su administración y bueno, el resto pues tienen muchas dificultades, incluso la imposibilidad de poder trabajar o poder compatibilizar su actividad docente en estos términos con su actividad laboral. El artículo 7 habla de la contraprestación económica, retribuciones. Eso también tiene que quedar completamente abierto. Aquí el punto de partida debéis estar asimilados, obviamente y lógicamente, como el profesorado del sistema, con independencia que sea 1 o 2, debéis estar equiparados a los trabajadores del sistema, a los profesores y profesoras del sistema, similar, con una equiparación similar a la que tienen, por ejemplo, en la enseñanza privada, en los centros o los trabajadores y compañeros nuestros de los centros concertados, que tienen una homologación, tienen su convenio, tienen sus complementos salariales, su salario base, sus retribuciones en un convenio colectivo, pero siempre las retribuciones son homologables y equiparables a las que cobran los funcionarios y funcionarias de la administración pública o del sector público. Aquí os he de decir que lo mismo que estáis reivindicando y que estamos reivindicando, que es ese complemento, esa carrera profesional, ese complemento de sexenios o ese complemento por la formación, paradójicamente tampoco los compañeros de la concertada pues lo tienen. Entonces también es una lucha y una pelea. Pero en principio yo creo que un convenio colectivo, pero claro, para negociar un convenio colectivo, como estamos diciendo, pues necesitamos unas estructuras de negociación y de representación de vuestro sector. Para eso, para esa negociación, con esas contraprestaciones económicas, que bueno, analizando, intentaremos dejarlo lo suficientemente atado o abierto para que mejore las condiciones que ahora mismo tenéis. El tema del artículo 8 que habla de funciones
y el 9, participación en los órganos del centro educativo, pues eso sí que ahí podemos detallar o podemos concretar algo más. Sí que tiene sentido este decreto, sí que tiene sentido esta regulación, porque es en donde podemos incidir, o al menos desde la educación, incidir un poco más y en más profundidad en el sentido para definir exactamente qué coordinaciones, qué tutorías, qué tareas adicionales a la docencia directa podéis tener que desarrollar con la idea de, bueno, de articular exactamente para qué necesito un experto, para qué necesito un profesional de esta naturaleza y en qué régimen debe entrar. Derechos, el artículo 10 que habla de derechos, obligaciones y régimen disciplinario, pues para mí es el contenido propio de un convenio colectivo donde se debería de establecer. Aquí no tiene sentido que digamos que tenéis un régimen disciplinario como los funcionarios, porque no soy funcionario, soy personal laboral. Lógicamente, la ley de función pública u otra normativa general sí que os afecta, pero establecer aquí en el decreto un régimen disciplinario, pues lo veo excesivo. Podemos incluirlo o no incluirlo, detallarlo más o menos, pero bueno, es un tema que habrá que hacer también referencia a una legislación exterior o alguna otra, a una legislación diferente o de función pública, o bien regularlo exactamente en un convenio colectivo. Y el último punto que tenéis, tratamiento de datos de carácter personal, pues bueno, es la cláusula típica que se pone en todos los decretos, en todas las regulaciones relacionadas con la protección de datos y la normativa europea que la exige y la obliga. Yo no sé aquí hasta qué punto en esta regulación debería aparecer alguna relación de puestos de trabajo. Esto Mauro seguro que sabe más que yo, que debería aparecer una relación de puestos de trabajo o cómo se regulan las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio de la Generalitat. Habría que ver algunas cuestiones y puntualizaciones sobre ella. Esto fue básicamente lo que pusimos encima de la mesa el jueves cuando hablamos del decreto. Estas son las inquietudes que tenemos en relación con el decreto. También se habló de cuál era vuestra situación. Parece que van a regularizar los contratos y os van a garantizar con prórrogas y demás la continuación y la finalización del curso escolar de los contratos que estáis teniendo ahora. Y bueno, lo único sorprendente es que, bueno, ahí parece ser, por lo menos en Alicante ha pasado así, creo recordar, que hay compañeros y compañeras que firmaron unos contratos de especialistas que parece ser que eran indefinidos ya, y ahora va y resulta que se los han transformado a contratos temporales. Y bueno, hay dos personas que no firmaron esos contratos y esos cambios, que van a presentar, según tengo entendido, demandas y reclamaciones. Y bueno, y unidos al no firmar, pues todavía no han cobrado su sueldo y no han cobrado sus nóminas, una cosa que no tiene por qué estar vinculada con la otra. En fin, yo creo que me callo aquí. Yo ya creo que he expuesto básicamente así a grandes rasgos, igual a un poco atropelladamente, todo el contenido del decreto y yo abriría, si Maika le parece adecuado y oportuno, abriría algún turno de preguntas para saber o dudas que podáis tener o reflexiones que nos queráis hacer. Lo importante, ya os digo, que nos hagáis llegar aquellas enmiendas que queréis que presentemos y que, bueno, participamos en distintos ámbitos de negociación y foros de negociación por los que va a pasar este decreto y podremos ir presentándolos. También la primera pues, podría ser alguna propuesta que pudiéramos presentar de aquí en la mesa sectorial de educación para que fueran incorporándolas al expediente. Y Maika, si te parece, podemos abrir algún turno de palabras y algún turno de preguntas, reflexiones, lo que queráis hacer, trasladarnos, Sí, si queréis. tema, bueno, en el chat tenim. Es sap si hi haurà nombre d'hores màximo de mòduls? Ante tal diversitat de mòduls, com se va a valorar els mèrits d'aquesta forma, bueno, de forma eficient? Vamos a ver, el proceso de, paralelamente al decreto está el proceso de la constitución de la bolsa de trabajo y de la formación de
en la incorporación a ella de las personas que os habéis presentado a esa bolsa de trabajo. El jueves que viene, este jueves, se constituye la comisión, el grupo de trabajo que va a analizar el perfil y el baremo correspondiente que se quiere aplicar a la bolsa de trabajo, con la finalidad, bueno, de a partir de ella, pues ordenaros o reordenaros o rebaremaros vuestras condiciones, vuestra posición dentro de esa bolsa. Veremos cómo acaba el proceso, porque lo están haciendo bastante mal, bastante chapucero, hay bastantes deficiencias. Veremos, debemos acabaros. La propuesta que hemos hecho nosotros es una propuesta provincial, de bolsas provinciales, como decía la normativa, o que le iban a hacer inicialmente, y por módulos profesionales, y en las que podáis incorporaros todas aquellas personas que tengáis el perfil y con una puntuación derivada de ese baremo de ese autobaremo que se os aplicará cuando finalmente se apruebe. Veremos qué sorpresas nos ocupa ese baremo. Ese baremo, para empezar, pues buscaremos la posibilidad de esa experiencia laboral a lo largo de toda la vida, de toda vuestra vida laboral, y no en los últimos años, para ampliar un poco los requisitos y que no limite la posibilidad de que tengáis o de que os quedáis excluido de las bolsas de trabajo. Pero eso es un tema. Ese tema, si lo vinculas con el decreto, pues en el decreto habrá que regularlo cuando hablemos de funciones y de atribuciones y participación en los órganos del centro. Es decir, cuando se hable del marco general, pues habrá que detallar qué funciones, qué atribuciones, qué módulos, qué horario, en qué condiciones se va a atribuir ese horario, si es un contrato a tiempo parcial, esa parcialidad, qué porcentaje va a representar sobre el total, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está por construir. En principio, pues no sé, la base y la experiencia de lo que habéis tenido hasta ahora puede servirnos, o es el momento de cambiarlo, según vosotros nos digáis, que sois los que habéis pasado por esos contratos y por esa experiencia. Vale. A veure, això ja és tema tècnic de la pàgina web de Conselleria, que per a trobar el tema dels experts és un poc caòtic. Hi haurà que dir que siga un poquet més visible, un poquet més ameno de trobar, que estan preguntant que no sap on està la bolsa, ni inscripció, ni res per l'estil. Val? És que està un poquet complicadet. Sí, hay una página web, ahí pusieron en una página web en general. Esta administración, pues no se caracteriza por tener una página web intuitiva y que encuentres las cosas fácilmente. Javier, El tema de los expertos está en un hueco. Dime. si te pareix, en l'assemblea, a la part inferior posarem l'enllaç directe a la pàgina on se pot veure Sí, la misma, no ha cambiado nada y todavía está pues por concretar muchos aspectos, sí, de cómo se desarrolla el proceso. Inclourem l'enllaç en la gravació de l'assemblea i fent la difusió, vale? Així no ho teniu a mà. Molt bé. Després, la possibilitat d'estabilitzar de forma indefinida els que porten X treballats existeix? Com està? Pues de momento en la bolsa la línea las líneas de trabajo y lo que quieren terminar es justamente en la dirección contraria. Hay que rebaremar, hay que acreditar la situación que cada uno tiene y esa posición y esa posibilidad que planteamos de forma clara y rotunda en el Consejo Valenciano de Formación Profesional, y nos dijeron que no. Nos dijeron: no vamos a estabilizar o a garantizar el puesto a las personas que ya tengo trabajando, sino que los voy a reevaluar, remaremar a todos y a todas, y en función de la puntuación que tengan, pues seleccionaré a los que mejor puntuación tengan según el baremo que tenemos que construir. En el decreto, si veis algún hueco o alguna posibilidad para recuperar en una transitoria, podríamos intentarlo. Pero ya os digo que ese modelo en esta administración, por lo menos desde el principio, lo han rechazado. A diferencia de lo que ocurre en otras administraciones,
de las que yo por lo menos tengo un conocimiento no muy profundo, pero si me lo podéis aclarar mucho mejor, pero que creo que lo han hecho de otra manera, como Murcia o las Islas Baleares, donde primero están los que ya formaban parte del sistema o ya formaban parte del colectivo de trabajadores, de profesores especialistas y expertos, y luego, pues, según las nuevas necesidades, van incorporando nuevas personas y nuevos perfiles a estas bolsas de trabajo. Pero aquí parece que la línea va en dirección contraria. ¿Os van a rebaremar a todos cuando termine el curso? No sé, dijeron que lo iban a hacer antes de que terminara el año y ahora vamos a antes de que termine el curso. Ya veremos en qué términos se hace y en qué condiciones y ver la rebaremación cómo resulta finalmente. Vale, a Eso ver. es perdona, eso es un contrasentido cuando hablamos de contrataciones indefinidas con esa protección del derecho laboral, porque yo no veo muy bien en cómo casa eso. Unos contratos indefinidos que hay que revalidar todos los años, que hay que comprobar que tienes y que reúne los requisitos de antigüedad no, de experiencia, etcétera. No sé cómo se articula eso finalmente. Continúo. Dice, en el decreto he leído renovación del contrato y quiero entender que hay que presentar 3 meses antes de la nueva contestación que estás en activo en el sector y tienes la experiencia laboral que piden. ¿Es así? Y si es así, con los que ya estamos de personal experto para el año que viene tenemos que renovar así o nos enfrentamos a un proceso de selección, por lo que has dicho. Claro, eso veremos cómo termina el decreto. Y nosotros hemos pedido, y toda la bancada sindical hemos pedido que ese requisito se elimine o que se suavice, porque no es obligatorio ni viene impuesto por normativa superior estatal, sino que se quite ese requisito porque no, esa revalidación constante, pues parece que no tiene mucho sentido, sino una vez acreditado ese requisito de experiencia profesional a lo largo de toda tu vida profesional, de toda tu historial, pues debe ser suficiente para poder continuar trabajando como experto, pero, o experta, pero ya veremos. La idea, la idea, el hecho de intentar vincular y actualizar permanentemente los perfiles, pues hace que pongan circunstancias como esa, que te obliga todos los años a acreditar esa experiencia profesional de 2 años en un tiempo determinado para demostrar que estás vinculado al sistema productivo. Ahí echa la ley, echa la trampa. El único modelo o la única fórmula es ser autónomo, estar dado de alta de autónomo sin ejercer actividad, pero estar dado de alta de autónomo y acreditar, pues llevo 20 años de autónomo en el sector, pues vale, a partir de ahí y todos los años si estás al día en el pago del IAE y todos los impuestos que correspondan y estás dado de alta en el sector. Pero bueno, no esperemos que no haya que llegar a esa situación. Ahí la fórmula que redactada en el decreto de los 97 parece que era más favorable y más comprensiva de la situación, que os ha permitido a muchos compañeros y compañeras estar ahora donde estáis. Y bueno, intentaremos luchar o pelear por imponer esa fórmula. Vale, continuamos. Tema de las bolsas. ¿Cada cuánto tiempo se abre la inscripción a esta bolsa? Más o menos. Hombre, en teoría parecía que esta era una bolsa muy flexible. Lo que de palabra han dicho y han hablado, pues una bolsa muy flexible, que en cualquier momento tú te puedes incorporar y te puedes dar de baja, que no tienes obligación de aceptar la contratación que te ofrezcan. Y era bastante sencillo y fácil de incorporarte. Era aquella aspiración que tenemos en otras bolsas de función pública, bueno, las nuestras que tenemos de interinos, en las que estén permanentemente abiertas y en un momento determinado tú acreditas los requisitos, el perfil adecuado para formar parte de una bolsa o de unos módulos determinados o una especialidad o una familia profesional y te podrías incorporar. Eso es la teoría, eso es lo que se habló y lo que se dijo. Pero tal y como está ahora planteada las cosas,
Pues francamente no te puedo contestar si la van a abrir o va a haber una periodicidad de cada 6 meses, cada año, cada curso, cada 2 cursos. Nunca, no sé, porque no, sobre ese tema no se ha desarrollado nada y en el decreto tampoco habla nada de la bolsa de trabajo. Alguna transitoria sí, si se os ocurre, sí que podríamos introducirla ahí con la finalidad bueno, de facilitar la posibilidad de abrir la bolsa en algún momento, o de regular o entrar a regular la regulación de la bolsa de trabajo. Temas concretos, por ejemplo, la figura de especialista de bicicleta u otras van a desaparecer. ¿Cómo está el tema de diferentes tipos de especialistas? ¿Se sabe alguna? Hombre, no deberían de, vamos a ver, hay unos módulos que también lo podemos detallar o se puede detallar más o menos en el decreto. Hay una referencia que habla, una regulación que te dice estos módulos profesionales, pues hablo del ámbito de la formación profesional. Estos módulos en concreto los pueden impartir los profesores especialistas, porque tienen un perfil definido y son más complejos, menos complejos, y ese perfil está destinado a un profesor, profesora especialista o experto. Eso está claro o se puede definir concretamente según los títulos, cursos de especialización, grados medios, grados superiores, grados básicos, todo eso se puede encontrar o está regulado. A partir de ahí, pues, lógicamente, pues esos módulos, si son de especialistas, pues entrarían en el ámbito de este decreto y en el ámbito de este tipo de contratación. Pero no nos debemos de olvidar tampoco que tal y como está la regulación, la general y esta, y en otros ámbitos, que permite siempre que la propia administración en un momento determinado pues opte por sustituir o ampliar el, la atribución docente a un profesor, profesora del sistema que pueda impartir esos módulos que están destinados a especialistas. Lo lógico es que se mantengan aquí la atribución y si tenemos unos especialistas, unos expertos que pueden aportar y enriquecer con su perfil profesional el mundo de la empresa, traerlo a las aulas, traerlo a los talleres o traerlo a la formación profesional, pues bienvenido sea y debería ser así. Pero vamos, siempre existe la posibilidad de que esos módulos, de que esos diferentes módulos y esa posibilidad también en este decreto se lo reservan la propia administración de que esos módulos en un momento determinado pues los imparta profesores del sistema sin necesidad de contratar a especialistas para que los impartan o a expertos para que los desarrollasen e impartiesen. Por tanto, ahí no es que vayan a desaparecer los módulos, que lógicamente también, según evolucione el sistema productivo y la especialización, pues lógicamente habrá que cambiar y se cambiarán cualificaciones y módulos y atribuciones, ¿no? Pero vamos, con carácter general, en principio, el problema más grave que yo veo es esa concurrencia y participación de profesores del sistema también para los módulos del profesorado especialista, como ocurre ahora mismo también esa situación. Si hay alguien que quiera hablar o decir alguna cosa y levantar la mano, pues nada, también. De moment estic llegint ara Vale. el que tenim, però que sí, sense Molt bé. sense problema. Una aportació. Es deuria respectar o posar una disposició que contemple. No té sentit l'indefinit perquè es tanca l'accés. ¿Vale? Después, la respecto a las familias profesionales donde sí existe titulación académica, no cualificación profesional de la especialidad, para impartir los módulos vinculados a la titulación, se va a tener en cuenta en la baremación y de los años trabajados y de la formación continua realizada contarán para baremación. Gracias. Pues eso va a ser objeto de debate. Vamos a ver, en puridad, si estamos hablando de expertos, si estamos hablando de personas expertas del sector productivo, nos es indiferente la titulación que pueda aportar esta persona o que pueda aportar
el experto o la experta, en principio. No estamos hablando de seleccionar a un profesorado por sus titulaciones, que para eso está el sistema ordinario, o el sistema, el profesorado, los que formamos parte del sistema, que bueno, que cada uno, según su perfil, según sus titulaciones, según sus oposiciones, pues tiene una atribución docente y un perfil definido. Aquí no estamos hablando de ese tipo de selección. Estamos hablando de personas que aportan su experiencia laboral, su experiencia profesional para enriquecer las enseñanzas de formación profesional. Ese es el punto de partida en principio. Que sirvan o que deba tenerse en cuenta también la experiencia docente, la experiencia académica, titulaciones en determinados ámbitos para determinados perfiles, pues es posible y no entra dentro de la, de la posibilidad. Nosotros tenemos que tener claro qué posición vamos a tomar. Yo sería partidario de no tener en cuenta como mérito sí un segundo o tercer nivel esas titulaciones, porque aquí no se trata de seleccionar a personas por su currículo y titulación y por su formación académica, sino lo que se interesa es la formación profesional y la experiencia profesional que cada uno de ellos puede aportar. Por tanto, debe ser prioritaria la formación y la experiencia profesional frente a la experiencia y a la formación académica. Pero bueno, lo tendremos en cuenta y lo valoraremos según nos digáis, según la afiliación, lo que nos transmitáis, pues podemos tener una posición u otra. Yo os digo el punto de partida inicial que considero más lógico y que deberíamos defender. Pero claro, no soy a lo mejor el más indicado para decirlo, sino bueno, una persona más dentro de este esquema, de estos engranajes. Ara, seria interessant fer-nos arribar les aportacions tant per el grup bueno, per el correu electrònic o bé per els contactes que teniu nostres. I així anem recopilant tota la informació i a partir d'ahir pues, ja s'extrau alguna més clar. Más concreto, sí. Por ejemplo, Ara és hablando, molta hablando de, informació. claro, por ejemplo, hablando de titulaciones deportivas, estas que es algo novedoso, pues ahí sí que no existiendo otra forma de cuantificar o de medir esa experiencia, pues a lo mejor esas titulaciones deportivas nos pueden ayudar a esas horas, 100 horas de formación, etcétera, algo que pone como requisitos para ese tipo de enseñanzas. Pero bueno, es un tema que habría que ver, ¿eh? Experiencia, prima la experiencia profesional o la experiencia docente o la experiencia académica, pues ahí es un tema peliagudo. En el chat està tant el correu electrònic com els contactes. Val? No hi ha problema en qualsevol. També bueno, està tota la pàgina dels contactes o si no està la difusió o està el correu electrònic sense problema. Val? Després, tema també concret. Els professors d'idiomes de secundària que siguin professors especialistes poden optar a l'Escola Oficial d'Idiomes? Sí, claro, está pensado para las escuelas oficiales de idiomas. Es decir, están pensando, no sé, un ejemplo que ponían el otro día encima de la mesa, japonés, la especialidad de japonés, pues que no tiene profesores o que están encontrando muchas dificultades para incorporar un profesor a las escuelas oficiales de idiomas, una salida de urgencia y rápida puede ser a través de un profesor especialista que reúna los requisitos, aquí sí, requisitos similares a los de otro profesor del sistema, de otros idiomas, para poder impartir esa materia, o finés, o algún otro idioma así un poquito más complicado de encontrar profesionales especialistas o profesores del sistema. Lo normal, nosotros siempre hemos sido partidarios, y yo creo que lo seguiremos en esa línea, salvo que cambie algunos criterios o se decida otra cosa diferente, nosotros siempre hemos sido partidarios de, en ese caso concreto, vale, no tengo ahora profesor de japonés, pero hay que hacer una bolsa, hay que abrir una bolsa de trabajo, hay que intentar esa bolsa de trabajo como profesores del sistema, interinos inicialmente en esa bolsa de trabajo,
conseguir tener una bolsa nutrida y conseguir tener esos profesionales para que puedan trabajar como profesores del sistema. El recurrir a profesores especialistas es una salida, pero en muchas ocasiones nos hemos visto con que especialidades que pueden tener su bolsa de trabajo como interinos e interinas y una bolsa de trabajo como profesores del sistema con los requisitos que se exige para ser docente, pues parece que es la solución más lógica, no generar una bolsa de trabajo de especialistas en ámbitos o en especialidades o en ámbitos, materias, módulos y en este caso especialidad en idiomas, que sea alternativa o paralela a las del sistema. Otra cosa diferente es lo que estamos hablando, sector productivo, personas que trabajan en el sector productivo y que de ahí enriquecen el perfil profesional de determinados ciclos formativos con determinados módulos que son muy específicos y que son propios o que debe darlos un especialista. Eso sí, pero vamos, hay que diferenciar ambos ámbitos porque es importante hacerlo. Val. Algú té alguna qüestió a tractar que vulgui exposar-ho de paraula? Perquè també podem fer-la tenint tant per escrit com per paraula, o sigui, no n'hi ha problema. I si no, continuem. A veure, podeu alçar la mà, podeu agafar torn en el xat sense problema. Després, bueno, continuem, Javier. Vale. Diu, en definitiva, aquelles persones que mai han treballat com a professors especialistes no podrem fer-ho fins que estiga el barem. I el pla és fer-ho abans del final de curs, perquè aquest any no hi ha opció de treballar. És així? Pues lo más probable. Lo más probable otros años, bueno, dependerá cada uno también de diferentes, según el tipo de enseñanzas a las que te puedas estar refiriendo. Porque aquí el ISEA también tiene su importancia y los 13 centros del ISEA también tienen el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, de los centros de enseñanzas artísticas superiores, los 13 centros que tiene atribuido el ISEA y que más tarde que pronto acabarán integrados en la Secretaría de Universidades, bueno, en el ámbito de la enseñanza universitaria, pues en esos ámbitos seguramente, según las circunstancias y las necesidades, puede que se abran bolsas o si no bolsas, algún tipo de convocatorias para seleccionar profesionales de esos ámbitos y para trabajar en esos ámbitos de las enseñanzas artísticas superiores. En lo demás, en formación profesional, lo quieren regular de la forma cerrada que estamos viendo. Esa bolsa que en su momento se idearon, fantástica y maravillosa, en el que va a tener todos los perfiles profesionales posibles y en el que van a estar todas las titulaciones, todos los módulos de especialistas que se puedan dar y muy bien organizados si algún día consiguen desatascar el atasco que tienen ahí. Y lo harán, lógicamente, de forma centralizada. No se fían de los centros y de los procesos de selección que en su momento se hacían centro a centro, porque hablaban de que había ciertas corruptelas, cierto amiguismo, cierto enchufismo en esas contrataciones. También las puede haber aquí, ¿eh? Aquí a nivel más grande todavía, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. No se fían de ese tipo de contrataciones a nivel de centro y bueno, quieren revalidarlo y todo y empezar desde cero con todo el mundo. Dificultades, vamos a ver, necesidades puede haber, pero tenéis que tener en cuenta que la bolsa tiene 1.900, casi 2.000 solicitudes, es decir, hay 2.000 aspirantes. Yo creo que en un momento determinado, si necesitan, yo que sé, alguien que cesa, que finaliza, que se marcha, que no quiere seguir trabajando y hay que sustituirlo, gente tienen ahí de sobra. No creo que abran la bolsa ni que se contrate de manera separada, sino que utilizarían ese procedimiento cuando hablamos de formación profesional. Pero bueno, ahí está
ahí está el tema abierto y si me pides una opinión, yo no creo que abran la bolsa este año. Van a baremarla y cuando ya la tengan ordenada y baremada, pues entonces igual se plantea la necesidad de abrirla o de actualizarla, etcétera. Vale, David, ¿y van a partir tantos evaluadores expertos como módulos? Ejemplo, ¿quién va a valorar la experiencia de un candidato a experto de equitación, un profesor de educación física o simplemente mirarán los años de autónomo en la vida laboral? Pues si te estás refiriendo al baremo de ahora, primero hay que construir el baremo y una vez hecho el baremo, será la propia dirección general, a través de sus técnicos, quien aplique de forma automática, por decirlo de alguna manera, el baremo. Aplicarán ese baremo y no estamos hablando de una comisión de baremación por perfil profesional, por módulos y demás. Estamos hablando de un procedimiento administrativo que nos han nos han incorporado a unas bolsas, a una comisión de baremación para elaborar el baremo y luego la administración con sus técnicos y también otra comisión que hay montada, pues expediente a expediente irá baremando cada uno de ellos. Pero cogerá el de mecanizado y mantenimiento de máquinas, igual que cogerá el de equitación, igual que cogerá el de otros perfiles. O sea, no hay especialistas. Podemos plantear, es una opción que inicialmente yo también me planteé y también os hablé en alguna asamblea, de hacer en vez de un perfil, de un baremo, pues hacer varios. Hacer varios por cada una de las especialidades o agrupados en especialidades similares para que cada uno tenga un perfil diferenciado que permita prácticamente de forma automática aplicar el baremo a cada aspirante. Pero no va a haber comisiones de expertos que seleccionen a los expertos, ni profesores que seleccionen a los expertos. Vale, després, los expertos que por circunstancias llevamos muchos años a jornada completa y por nuestro sector no es posible compatibilizar la formación con el trabajo en nuestro sector, no vamos a poder cumplir esos requisitos y veo que, pues que se van a quedar fuera. Vamos a ver, por eso precisamente lo que comentábamos al principio. Dentro de los requisitos hay que eliminar ese requisito de revalidar constante y permanentemente tu pertenencia o tu conexión con el sector productivo y buscar una fórmula que diga, esta persona, esta es su experiencia laboral. Y aquí consta que tiene al menos 2 años de experiencia laboral a lo largo de toda ella, un mínimo, un número determinado de años y de horas, y eso que lo ponía el decreto antiguo, que lo intentaremos recuperar y trasladar del decreto que se va a derogar y cambiar a este, es lo que tenemos que hacer para recuperar, bueno, para que no nos echen a la calle, porque si no, como tú dices, efectivamente. También es una anomalía que tengas un horario completo cuando estamos hablando de perfiles de un profesor asociado o de una persona experto asociado como los profesores de universidad que no deberían, es decir, que no se dedican a la, a la docencia. El sector productivo de una persona determinada es su sector, no la docencia. Lo que hace es dar unas clases, completar su experiencia profesional o su exacto, completar su experiencia profesional con una experiencia docente que tiene que ser limitada a una segunda actividad o a una actividad limitada. Pero en fin, esa es la teoría. Luego, depende de los módulos y depende de las familias y los perfiles, pues hay algunos que sí que efectivamente hay ciclos que solo hay especialistas, por ejemplo, o expertos, y hay otros que son módulos de tal dimensión que con 2 o 3 grupos que tengas, pues completas un horario de un profesor del sistema. Y esos son ahora dificultades cuando están revisándolo todo. Claro, ya veremos cómo termina eso. No lo sé. Raúl volia fer 2 preguntes. Raúl, te donen la paraula, val? Sí, m'escolteu? Sí, perfectamente. Sí. Bé, Justet, Javier ha comentat ara que no volen eixa previsible baremació
que faran no tindrà tant en compte les titulacions, que seran un segon plano, com l'experiència laboral. Però justetet, en els primers borradors que es feren, es parlava de 3 anys dels últims 6 i al final han reduït això a 2 anys dels últims 4. Entonces, justetet és contradictori. Ells estan demanant menys experiència. Aquesta és la meva primera pregunta. Per què en el borrador que acaba de sortir no es lluita més perquè siguin 3 de 6 quan el que es vol valorar és l'experiència? I la segona és respecte al tipus de contracte que tenim ara, que comentes que és administratiu, has dit que el laboral és millor, però podries dir quines són les millores que mos aporta el contracte laboral respecte del que tenim ara, administratiu? És tot. Vale, Raúl, vamos a ver. Lo primero, cambiar de 3 a 6 o de 4 a 2. La idea, nosotros por lo menos somos partidarios de eliminar cualquier, en 4 años, en los últimos 4 años, 2 de experiencia, pues resulta igual de complicado de cumplir como de 3 en los 6 últimos años. El hecho de ajustarlo de esa manera, pues no sabría decirte cuál es la explicación. Pero vamos, indiferentemente nosotros, por lo menos, somos partidarios de su eliminación completa. Y creo que la mayoría de las organizaciones sindicales estarían en esa misma línea. Veremos luego qué hace la administración. Porque claro, eso te lo ponen ahí como requisito inicial, pero luego hay que revalidarlo cada uno de los años y de los cursos. Entonces, en principio, pues nosotros no somos partidarios no. Habría que eliminar ese requisito si no es estrictamente obligatorio y estamos peleándonos por ver que no lo exija la normativa superior, el Real Decreto Estatal o la Ley de Formación Profesional o alguna normativa que impida que eso sea así. Es un contrasentido, que si lo analizas bien, lo que tú dices también tiene razón. Estamos hablando de expertos y yo quiero para el sistema o para incorporar al sistema de formación profesional los mejores expertos y que más actualizados estén en su campo, ¿no? Y por eso se habla de esa especialización o de ese reconocimiento de la experiencia a que esté actualizado. Pero en fin, hay también situaciones, circunstancias de buenos profesionales que hemos tenido como si fueran docentes del sistema, que hay que darles algún tipo de protección. Y cuando pasamos a hablar de la protección, pues te digo, el derecho laboral, pues tienes contratos, que habla de contratos indefinidos, que habla de una legislación que siempre ha sido negociada con representantes de los trabajadores y trabajadoras y de los empresarios, de que tienes la posibilidad de tener un convenio colectivo, de una cierta regulación de tus condiciones de trabajo y no someterte a una norma administrativa. Es verdad que vosotros con la contratación administrativa que se está utilizando, pues se está hablando de contrataciones de obra, como si tú fueras una mercantil o una empresa que contrata con la administración pues para hacer una carretera o para prestarle un servicio. Entonces parece ahí que las condiciones no son tan equiparables o estás en igualdad de condiciones que pudieras estar con la protección que te hace o que te presta una regulación laboral. Ese en principio podría ser las mejoras que tenemos o que podría prestarte la legislación laboral. Nosotros como funcionarios y funcionarias docentes nos sujetamos al derecho administrativo y bueno, a nosotros las condiciones no las regula una norma administrativa. No negociamos un convenio colectivo. La presión que puedas ejercer y que te puedan respetar en una norma administrativa cuando estás negociando. Pero al final acaba saliendo un decreto, acaba saliendo una orden que regula tus condiciones de trabajo. Sin embargo, pues en el convenio colectivo o con un contrato de trabajo, pues la protección y la participación en esa negociación es mucho mayor. A mí me parece que es mucho más interesante y protector en ese sentido. La experiencia te demuestra que habéis estado un sector desarticulado completamente. Nos hacían los contratos cuando querían, como querían, en las condiciones que desde la administración se os imponía.
teníais contratos de adhesión ahí. Ahí prácticamente especialistas y expertos no tenéis mucho que decir. Vuestro contrato o lo quieres, o lo tomas o lo dejas. En un ámbito laboral, pues parece que la protección que puedas tener con una negociación colectiva y con un sindicato detrás, pues parece que es mucho mayor. Pero en fin, habrá que ver también la legislación y la valoración que podemos hacer. Parece más avanzada la legislación laboral a la hora de regular las condiciones de trabajo que a través de la normativa administrativa. Pero en fin, en el ámbito administrativo también conseguimos cosas, ¿no? Cuestan más, pero también se consiguen. Pero vamos, esa es la idea principal y fundamental. Si estamos hablando de personas, pues tienen que tener contratos de trabajo. Si estamos hablando de trabajadores, contratos de trabajo es derecho laboral, reconocimiento de unos derechos que protege la legislación laboral. En el derecho administrativo, pues son contrataciones para lo que te decía, para una empresa que le presta unos servicios a la administración y parece que está a otros niveles y con otra equiparación diferente. Esa es un poco la idea y la filosofía, que a lo mejor pues, en algunos aspectos puede coincidir y en otros pues no. Pero bueno, eso es lo que yo te podría contestar a lo que nos has preguntado. Joaquín Rodrigo dice, ¿tendríais que hacer esfuerzo para que respeten a los que ya están en activo con una disposición adicional? Con un indefinido nadie se va a mover, entiendo. Yo creo que no es justo, no, a ver, yo creo que no eso sea justo para las personas y menos si no van a abrir la bolsa. Una apreciación. Bueno, ya está. Sí, está claro, sí, continúa. A ver, no, ahora otra pregunta. A ver, Esther dice, el borrador de este decreto habla de 3 enseñanzas, la inscripción a la bolsa es para artísticas, idiomas o deportivas, porque ella es de sanidad. No, solamente la de la bolsa que estamos hablando es paralelo a este decreto y que no tiene nada que ver. Quiero decirte que es paralelo, que no se cruza, no converge en ningún sitio. Es la bolsa, estamos hablando de expertos del sector productivo para organizar a aquellos profesores especialistas que trabajan en la FP, enseñanzas artísticas y enseñanzas artísticas y deportivas y las de idiomas. Estamos hablando de el mantenimiento de figuras, que nosotros también somos partidarios de suprimirlo por lo que estábamos diciendo, de mantener para esas figuras, por eso aparece alguna referencia a la contratación administrativa en el decreto, de mantener la figura del especialista con la contratación administrativa, que nosotros pues ya lo planteamos, la queremos eliminar y que tengan también en estos ámbitos contratación laboral. Pero la bolsa que estamos hablando y todos los problemas derivados de ella son bolsa de los especialistas o expertos del sector productivo y de las enseñanzas de formación profesional, los módulos de formación profesional. Nada más. Vale. Després, Raül, donem la paraula de nou. Sí, no, era respecte a les dues preguntes que havia fet, és que realment no entenc si estem buscant especialistes que reduïm el requisit de que estiguen treballant en el sector laboral, perquè se mos plantejaran problemes com el que ocorria ara en gent que no està treballant en el sector i porta molts anys en docència. Són coses contraoposades, o bé s'agarra un camí o bé s'agarra l'altre, però no pots intentar llevar titulacions per agarrar algú que és més expert i després no valorar aquesta experiència. Pense, en la meva opinió, que no és algo que es tinga que llevar, al contrari, és algo que se té que reforçar. Per això m'havia estranyat que baixaren 2 de 4 en voltes de 3 de 6 com plantejaven al principi. Res, és una opinió cara a un especialista. Jo estic treballant en concret en el meu sector productiu i és la meva valoració. Sí, coincido contigo. A eso habrá que ver cómo resolvemos esos problemas. Hay que tener en cuenta que hay unos trabajadores, unos compañeros y unas compañeras que llevan un tiempo
que tienen unos derechos y que habrá que ver cómo se articula su protección, que puede ser simplemente decirles, mira, o me acredita los requisitos o esa desvinculación que has tenido del sector productivo porque te has dedicado a dar lo mejor posible tu módulo que has hecho, pues resulta que ahora no, no te valoro esa experiencia docente tampoco. Y claro, si estamos hablando de el caso concreto más claro, tenemos especialistas para enseñar al alumnado a construir una pared, a, a construir, a hacer una reforma en un baño, a alicatar un espacio. Eso un profesor del sistema no sabe hacerlo. Pues bueno, hasta ahora lo hemos utilizado profesionales que eso lo saben hacer. No necesitan, creo yo, tener su empresa, permíteme la expresión, de chapuzas para hacer reformas, para justificar que están vinculados al sector productivo. O no van a trabajar en la obra y luego venirse o dejar la obra y venirse a dar sus clases. Es complicado, es complicado. Hay que buscarles también una solución, que parece que es el caso que a lo mejor es más sorprendente, ¿no? Pero bueno, tienes tu razón. La filosofía y el modelo que se busca es ese. Quiero los mejores expertos que tengas en el sector productivo. ¿Cómo lo acredito? Pues el que más actualizado esté, el que, el que más experiencia tenga en los últimos años. Y no que tenga más experiencia, sino el que más actualizada tenga esa experiencia y más reciente sea esa experiencia en el sector, porque me traerá o me va a enriquecer la formación que dé porque está a la última, por decirlo de alguna manera, de su sector. Eso en las tecnológicas y eso pues a lo mejor tiene su sentido, pero en otras cosas, en los oficios, a lo mejor un buen profesional ya lo tenemos y no necesariamente es tan importante estar vinculado directamente al sector o, no sé, un carpintero o un fontanero, una persona de que sabe el oficio, si ha acreditado que sabe el oficio, pues estos módulos los podrá dar bien. Porque un profesor, por muy ingeniero o mucha titulación técnica que tenga o profesional universitaria, pues esa formación relacionada con ese motor o con la fontanería o con la carpintería, pues seguramente no lo tendrá. Y si tienes un buen oficial, por decirlo en esos términos, una persona que sabe del oficio, pues es un valor que también nos sirve en el sistema. En fin, eso es lo que habrá que valorar y determinar a ver cómo encajamos todas esas piezas. Després diu, és possible elaborar un llistat d'experts ja valorats en la baremació corresponent i tot, un llistat per a setembre? O perquè ara Para ja no és, septiembre, madre mía. perquè ara ja no és a gener, ni igual ni ni a finals de curs, sinó ja de cara al curs següent. Exacto, aquí vamos a ver la bolsa y clarificarse qué expertos tienen y en qué condiciones, eso tiene que estar preparado para el curso que viene. Querían tenerlos preparados para diciembre, no ha podido ser para final de año, pues ahora quieren tenerlo preparado para final de curso. No sé si llegaremos, porque viendo los mimbres y viendo lo que se está haciendo hasta ahora y cómo se ha hecho, Ara difícil lo veo. ara ja n'hi ha una sèrie de reunions en el grup de treball que s'intentarà agilitzar també, per a que almenys a setembre que estiga, perquè clar, Sí, de momento han organizado 4 reuniones, los 4 jueves que viene, a terminar enero y la primera y segunda semana de febrero o solo la primera, y no sé, ese es el calendario de momento previsto, que dijeron que eso lo iban a hacer en octubre y estamos ahora en enero y todavía no está hecho. Pero bueno, tampoco espero yo mucho de esas reuniones, porque yo preferiría que directamente la administración saque su baremo y si no nos convence lo impugnaremos o lo criticaremos, pero no colaborar en formar un baremo que puede excluir a unos e incluir a otros. Eso es mal asunto para
para la persona que está ahí negociando. Seria interessant, com hem dit abans, qualsevol aportació és bona, vull dir, tingueu els contactes nostres i Es ideal que la hagáis, porque eso nos servirá para dar respaldo a las decisiones que podamos tomar y que podamos proponer, claro. No es una cosa que nos parezca a nosotros mejor o peor. Exacte. Es contempla una formació d'aptitud docent per a aquests professionals? Bueno, eso se estuvo bastante discutiendo, pero lógicamente necesitan o se necesita, quiero decirte, una persona que llega a trabajar en un centro educativo, en un centro de trabajo, que es un centro educativo, pues tendrá que conocer qué características tiene, cómo se funciona, cómo trabaja, qué es un centro educativo, qué es un claustro, qué son reuniones de equipos docentes, de evaluaciones, de equipos directivos, bueno, de distintas estructuras que hay y qué hace cada una y bueno, y cómo tiene que presentar la evaluación y cómo tiene que programar sus actividades, etcétera. Todo eso se puso de la necesidad de que era preciso, pero la administración no está por formar o por preparar a los especialistas. Vamos a ver, entendedme bien. Inicialmente pensaban que era como para formar al profesor en su especialidad y este profesor o este experto ya viene formado, ya tiene, es más, sabe más que el que le pueda formar relacionado con eso. Pero esa formación es necesaria y también habría que regularla y también hay que incorporarla. Algún tipo de formación relacionada con el trabajo docente y la actividad docente que uno tiene que desarrollar en un centro educativo. Darle unas mínimas pautas y bases para que sepa cómo funciona un centro educativo y qué participación debe tener en ella y qué se le va a pedir, que es la programación, el mantenimiento del aula, las actividades, los ejercicios, las prácticas, es decir, una serie de cosas, como las tiene que mínimamente que organizar. Eso debería estar contemplado, sí. Dentro de las funciones y atribuciones, ahí en el decreto, alguna referencia a eso debe hacerse. Es cuando habla, por ejemplo, de participación en los órganos del centro. Pues ahí algún tipo de formación podría incluirse, sí. Parece necesario, vamos. En aquesta línia, per què no valorar l'experiència docent? Després, Sí, es una alternativa, lógicamente. Una alternativa, lógicamente, valorar la experiencia docente. Si viene alguien que tiene experiencia docente, pues es un valor añadido porque ya no lo tengo que formar en eso. Sí, es verdad. Sirve para eso también. a veure, aquestes aportacions les agafarem i farem tota una organització. Que no se nos escape ninguna. Es plantegen avaluacions per al desempeño de les professions. Bueno, eso entraría dentro del ámbito de la acreditación de competencias. Exacte. Es un ámbito que está por explorar y el ámbito docente también es un ámbito en el que hay que ver la evaluación del desempeño, pero vamos, básicamente, fundamentalmente, lo que aquí se pretende es acreditar de alguna manera que tienes esa experiencia profesional que va a enriquecer los módulos que vas a impartir y que selecciones a la persona que mejor lo puede desempeñar y desarrollar. Esa es la función fundamental. Entonces, esa acreditación del desempeño, pues, entraría ya más en el desarrollo del trabajo y sería la propia de la función docente. Pero bueno, eso son aguas movedizas. Yo ahí no sé muy bien cómo responder y en qué términos habría que es exactamente lo que queréis plantear o cómo lo queréis plantear. Val. A veure. Quina titulació habilita l'aptitud? Clar, és que després... Y aquí os tenéis que olvidar de las titulaciones que puedan servir como méritos, que puedan servir en determinadas especialidades más tecnológicas, más complejas, pues sí, de acuerdo, pero que aquí lo que debe primarse es la experiencia profesional. Si el punto de partida que tenemos es erróneo, pues decírnoslo para que defendamos que sean expertos con mucha academia, con mucha titulación, sean ingenieros o que tengan todos
mucha formación, ¿no? No sé, eso también es otra alternativa. Yo creo que errónea, pero en fin, se podría plantear por ahí también. Val, alguna altra qüestió a plantejar? Si algú vol fer ús de la paraula, ara és el moment. Javier, està superben explicat. Dime. De moment no No tenim sé, res al xat. son todas las dudas que tenemos también. Sí, Es decir, hombre. nosotros somos los primeros que según vamos entrando en el tema, según vamos viendo el tema, pues vamos viendo más problemas y más dificultades que esperamos contar con vosotros para resolverlas. Porque vosotros estáis a pie de obra, estáis ahí y conocéis qué es lo que estáis haciendo y vuestra experiencia es muy útil para poder plantear y recoger un tipo de regulación que resuelva problemas, en definitiva, y que ayude a una mejor regulación y protección de vuestros derechos. No sé el... Uy, un segonet, a veure que se me n'ha anat. El que ha dit hola és una puntualització, és LF Francisco. Si vol explicar un poquetet. I si no, llis. Hola, Sí, Sí, hola, espera. dime. Perfectamente, sí. Bueno, a ver, cuando he dicho antes lo del tema académico, es porque legislación, tanto autonómica como estatal, la cual dice que yo para desarrollar una actividad empresarial o económica debo de tener la titulación pertinente. Entonces, si no tengo titulación académica, no puedo, como queramos llamarlo, realizar esa actividad económica. Para ello también existen esas legislaciones, como he dicho antes, tanto autonómica como estatal. Dentro de esas titulaciones, me estoy refiriendo a la familia de educación física y a los deportes de montaña, en donde depende si la categoría de la titulación, si grado medio, grado superior, tiene asignadas, además de las cualificaciones profesionales correspondientes, además tiene asignadas competencias en docencia. Pero lo más a tener en cuenta es esto, que si una persona no está titulada, hay legislación actual que dice que no puede realizar esa actividad económica. Por lo tanto, esa experiencia laboral que se está pidiendo para ser experto o especialista, como queramos llamarle. Es por ello que yo he insistido por ahí. En este caso, yo desconozco otras familias profesionales, si están en igual, parecido o en distintas situaciones. Pero que se tenga en cuenta esto, considero que es primordial, porque insisto, si la legislación dice que yo para trabajar como guía de montaña debo tener una titulación, si a mí me pilla la Guardia Civil no el Seprona, sino la Guardia Civil pertinente montaña o la Policía Nacional, que están haciendo los controles pertinentes, cuidado. Y además a esto añadimos las distintas sentencias judiciales que hay por intrusismo, ya esto ya clama al cielo. Entonces, por eso considero que eso se debe de tener en cuenta, al menos en esta familia profesional o en ciertos módulos. Era una puntualización y considero que se debe de tener en cuenta. Sí, hola, vamos a ver, esa puntualización que haces es muy acertada. Eso es correcto, es así, y en determinadas especialidades y en determinados perfiles y actividades económicas hay profesiones reguladas que necesitan tener un cumplimiento de una serie de requisitos y unos perfiles profesionales y unos carnets profesionales y unas historias que hay que cumplir. Yo eso lo conozco también relacionado, aparte de la actividad, la nuestra, por ejemplo, como docente, que necesitas tener una profesión regulada y que necesitas tener un máster específico para poderla ejercer, pues yo también esa actividad a nivel profesional la conozco con las actividades marítimo-pesqueras que necesitan tener, según la navegación, según las normas
navegación y los convenios internacionales de navegación marítima, pues cumplir determinados requisitos para poder impartir esas enseñanzas y esa formación y tener ese perfil, ¿de acuerdo? Si eso no impide el carácter general. Aquí estamos hablando de algo más general y más ambiguo en la norma general. Luego, cuando salga la convocatoria específica y el perfil para cubrir los puestos relacionados con lo que tú me comentas, con tus módulos profesionales, pues lógicamente te podrán exigir o deberán exigirte, igual que en determinados títulos deportivos a lo mejor, determinada la posesión de determinadas titulaciones profesionales, alguna titulación profesional concreta y específica. Eso está claro. Aquí no nos estamos oponiendo a esa cuestión. Eso servirá en su caso, para tu especialidad, como un requisito y no será baremable, porque ese requisito lo tendrás que tener para poder trabajar, para poder que te contraten en esas condiciones. Aquí es lo que estábamos hablando con cara a Sofía, decir qué figura es la que se está hablando, qué contratos se van a hacer y qué personas se están buscando. No se están buscando personas en principio tituladas, sino expertos profesionales. Por eso poníamos el ejemplo de los oficios, de una persona, de un fontanero, de un carpintero, de un mecánico, de una persona que tiene un oficio, saber hacer. Lógicamente, pues en algunas especialidades o en algunos perfiles hace falta esa titulación profesional para ejercerlo, que también lo hemos peleado, porque es una forma de dar validez y de validar y de reconocer que nuestros títulos profesionales nos quedamos a nuestros alumnos y alumnas, esos grados, esos títulos de grado medio y grado superior, tienen un valor en el mercado y tienen un valor en convenios colectivos y para el ejercicio de determinadas profesiones. Pero eso no es mayoritariamente así, pero bueno, donde haga falta, pues lógicamente, cuando te vayan a contratar o en tu especialidad, lógicamente, eso servirá o debe de servir como requisito. Ya veremos eso cómo lo insertan ahora en una bolsa general de todas las especialidades, porque algún gazapo de estos, pues se les va a colar seguramente en la especialidad y luego cuando vayan a hacer el contrato a la persona que a lo mejor han seleccionado, pues va y resulta que le falta el título profesional para ejercer la, la profesión o para ejercer y poder impartir esa formación. No lo sé. Eso es algo que lógicamente lo tenemos, se tiene en cuenta, claro, claro. Y no te digo que no, al contrario, es una puntualización muy acertada. Continuem. A veure. M'agradaria que es tinguera en compte que siguem professionals i que la nostra quantitat de feina, a veure, depèn de si estem de professors o no. És un poquet de la incertesa. Val? Després, lluitar per els que ja estan en actiu és la bolsa de l'intrusisme. Des del meu punt de vista, aquesta borsa aposta per l'intrusisme i damunt el premi per indefinit. Són valoracions. Sí, eso es lo más complicado. A Porque veure, la idea sí. era mantener los profesionales que ya teníamos y no rebaremarlos o volver a exigirles una serie de requisitos como el que acaba de llegar y entonces pues eso va a ser problemático porque, bueno, ya veremos cómo finalmente acaba toda esa historia, ¿no? Pero eso sí es un problema que se tenía que haber hecho con carácter previo. Val. Si teniu alguna altra aportació i també el que he dit abans, tenim els correus electrònics i els telèfons i els contactes per a poder pues si ara no se vos ocorreix alguna cosa i després pues ara podeu escriure sense problema. Quizás valoraremos, es una idea que me ha surgido, porque estoy dándole vueltas también, quizás valoraremos a lo mejor organizar, porque eso suele venir bien, algún formulario de consulta para pediros aportación en determinados aspectos o en determinados apartados del baremo y para el baremo y para el decreto, y será interesante que nos hagáis aportaciones. Lo valoraremos y lo pondremos en marcha también. Claro,
dentro del número, la cantidad de trabajo y demás y otras cuestiones que tenemos a las que nos tenemos que dedicar, lógicamente. Pero bueno, lo intentaremos hacer también para hacer un buen trabajo y que represente las aportaciones que hagamos al colectivo, por lo menos a la mayoría del colectivo. Vale. Alguna altra aportació? Torna a posar el tema de les xarxes, bueno, el correu este i el telèfon també, i ara posa les xarxes. La gravació estarà penjada en breu. També inclourem el tema de la pàgina directa a la conselleria de la borsa, dels borses, i la documentació també de la normativa que van tractar el dijous en mesa també. I alguna coseta més, Javier? Yo por mi parte no, agradeceros vuestra participación y todas las aportaciones que nos hagáis son bienvenidas, las valoraremos, analizaremos y veremos a ver cómo podemos mejorar vuestras condiciones de trabajo, que en definitiva es lo que nos mueve a organizar estas asambleas y esta cuestión. Y perdonad, estoy un poco constipado. Ese es el tema. Daros las gracias y nos vemos próximamente. La gravació estarà penjada en la web i en les xarxes socials també s'enviarà, estan preguntant. I per difusió, i, bueno, per tot, per totes les nostres xarxes. Pàgina web i WhatsApp. Val? Pues per la meva part també, bona vesprada. Adeu.